general iraní Qasem Soleimani y cómo esto se inserta dentro de la conflictiva Estados Unidos e Irán, con algunas notas sobre el tema de Israel. Lo que vamos a ver ahorita es quién era Qasem Soleimani, por qué su importancia, cuál era su rol en la estructura de poder en Irán, qué significa el creciente de influencia chiita, de qué estamos hablando, y cuál era el rol de Soleimani en ese creciente chiita. ¿Por qué Trump toma la decisión de matar específicamente a esta persona? Y ¿cómo empieza realmente la más reciente espiral entre Estados Unidos e Irán? Podríamos decir incluso qué pudo haber sucedido si no se hubiera detenido. Era líder de las fuerzas de élite Quds de las Guardias Revolucionarias desde el 97-98 y era además muy cercano, o sea, ya no nada más en la estructura de poder, sino en lo personal, un hombre muy cercano al Ayatollah Ali Khamenei. O sea, que le pegan a Ali Khamenei directamente en el corazón. ¿Por qué? Bueno, vean aquí. En Irán hay una estructura de poder, podríamos decir, doble. Por un lado, por eso a veces no es tan fácil, no es que es una dictadura, tampoco es una democracia. Tiene elementos que sí son democráticos, los que ven ustedes en rosita, y tienen elementos que tienen las características de un autoritarismo, que son los azules. El líder supremo es quien manda y tiene la capacidad, si lo quiere, de poner al presidente, señalado ahí arriba. El presidente es electo democráticamente, al igual que la asamblea de expertos, el parlamento, pero vean, aquí las guardias revolucionarias responden directamente al ayatollah, no responden al presidente. El presidente es más que nada un administrador, está encargado de la política pública, está encargado de la política económica, no está encargado de la política exterior en Irán, el presidente. Quien está encargado de la política exterior o dictaminar en materia de política exterior es el líder supremo, con ayuda del Consejo Nacional de Seguridad de las Guardias Revolucionarias. Aquí estaba Qasem Soleimani. Ahora, no era el líder de las Guardias Revolucionarias, sino de una fuerza élite de las Guardias Revolucionarias, pero a cargo de un poder muy importante. Para entender de qué se trata el poder establecido por Soleimani, vean este mapa. En este mapa podemos ver las minorías chiitas en Medio Oriente. Recuerden que el Islam se divide en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. El líder del sunismo es Arabia Saudita y todos los países de la zona sunita, y el líder del chiismo es Irán. Por lo tanto, son dos grandes rivales geopolíticos, Irán y Arabia Saudita. Son rivales religiosos, pero además de la religión, esto se traslada a una lucha real de dos gigantes, los gigantes de la zona. ¿Ok? Irán, por lo tanto, va a buscar establecer su influencia en todas las zonas donde hay minorías chiitas. Vean, Irak tiene 60% de chiitas. Siria va a tener 16% de chiitas, se llaman los alawitas en Siria, pero son los que controlan el gobierno. El presidente sirio Assad es chiita, alawita. Líbano tiene 40% estimado de chiitas. Aquí en la península arábiga, en propia Arabia Saudita, que es un país sunita, hay una minoría de 10-20% de chiitas. En Yemen tenemos 30% de chiitas, en Emiratos Árabes Unidos 20%, en Qatar 10%, Bahrein 60-65% de chiitas. Entonces no es casualidad que Irán va a buscar ejercer su influencia ahí donde hay chiitas, sobre todo, no nada más, va a buscar entrar a donde puede entrar, pero esto le permite ir expandiendo su poder a nivel regional, y esto va a conformar lo que se conoce como el creciente chiita. El creciente pensando en la luna, ¿no? Vean la luna, que emerge en Irán y llega hasta el sur, hasta Yemen, y luego pasa por el norte, pasa por Irak, pasa por Siria, por Líbano, y va a alcanzar incluso a Israel. En Israel, Irán va a ejercer una enorme influencia en la zona de Gaza,
a través de Hamas y a través de la yihad islámica. No es que sean chiitas en ese caso particular, pero Irán encuentra que es una forma de ejercer presión sobre Israel a través de Hamas. Los va a armar, los va a fondear, igual que la yihad islámica. Irán, entre otras cosas, es el país que funda Hezbollah en Líbano. Arma, entrena, financia, capacita a Hezbollah. Bueno, de este cuarto creciente, que ustedes lo ven, de esta creciente chiita, el encargado era Qasem Soleimani. Es decir, él era encargado de ejercer la influencia iraní, preparar milicias chiitas en todas estas zonas, entrenarlas, armarlas y avanzar los objetivos de Irán para luchar en contra de los enemigos perseguidos de Irán. No significa que unos son buenos, unos son malos, simplemente pensemos que son rivales y que hay formas de lucha. En estas formas de lucha, Irán elige la lucha a través de fundar milicias, entrenarlas, armarlas y asistir a todo lo que considera sus objetivos. Les pongo un ejemplo. Viene la guerra en Siria, se amenaza el poder chiita en Siria, o sea, amenazan al presidente Assad, los rebeldes. Irán va a apoyar a su aliado, que es el presidente Assad, lo apoya mediante financiamiento, mediante fondeo, se va a Qasem Soleimani a Siria, le ayuda al presidente a establecer sus zonas de defensa y además Irán va a mandar a todas las milicias chiitas que puede. Son milicias iraquíes, milicias afganas, milicias de Pakistán, que Irán financia y entrena y las manda a Siria. Además manda a Hezbollah a Siria para luchar a favor del presidente Assad. Entonces, esos van a ser las milicias que van a consistir en todo el combate de tierra en la guerra siria. Uno de los factores fundamentales por los que Assad no pierde. Assad recupera el territorio ganado. Entre otras cosas, Qasem Soleimani va a luchar contra ISIS. Ahí va a haber un enemigo común. ISIS es enemigo de Irán, ISIS también es enemigo de Estados Unidos, es enemigo de Israel, es enemigo de todo el mundo, pero ahí vamos a encontrar un enemigo común. Pero ahorita lo explico. Ahora, tenemos que aquí, para entender la conflictiva entre Irán y Estados Unidos, podríamos irnos muy lejos. No me voy a ir lejos porque tenemos que tomar un punto de partida. Y el punto de partida lo marco en el acuerdo nuclear que había firmado Irán con las potencias. ¿Y por qué lo marco ahí? Básicamente porque fue un punto de distensión. Irán y Occidente llegan a buenos términos y a buena relación a partir de la firma del acuerdo nuclear. Es un acuerdo firmado por Irán con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China y la Unión Europea. Es decir, además no es un acuerdo solo entre Estados Unidos y Irán, sino que hay una serie de actores que ponen determinados términos para restringir la actividad nuclear de Irán. Entonces, yo les diría, mediante ese acuerdo se logran dos objetivos principales. El primero es que materialmente se detiene la actividad nuclear de Irán. No totalmente, pero sí a nivel de bomba. Se restringe. Antes del acuerdo, Irán estaba lo que se conoce como el breakout time, es cuánto tiempo le tomaría a Irán armar una bomba atómica si lo decidiera. Antes del acuerdo, 3 meses, y gracias a las restricciones del acuerdo se extiende el plazo a 1 año. Es decir, si Irán decide hoy armar una bomba atómica, está a 1 año de lograrlo, y antes del acuerdo estaba 3 meses, ya prácticamente la tenía armada. Entonces restringe su actividad nuclear, se deshace de uranio enriquecido, detiene las centrífugas para enriquecimiento de uranio, y todo esto a cambio de que se le liberan las sanciones que se le habían impuesto. Pero además de ese objetivo puramente nuclear, hubo otro objetivo. Se establece una relación de colaboración relativa entre Irán y Estados Unidos y la administración Obama. Esto, por supuesto, a Netanyahu no le gusta nada, esta parte específicamente, pero es la realidad. O sea, se establece una relación de colaboración. No significa que son los grandes amigos, pero sí significa que empieza a haber canales de comunicación entre Estados Unidos y Teherán, lo cual estaba roto anteriormente. Entonces, esos canales de comunicación permiten resolver varias cosas, y entre otras cosas van a permitir una lucha
común en contra del enemigo del momento. Estamos hablando 2015, 2016. ¿Quién era el enemigo en ese momento? ISIS. ¿Por qué? Porque ISIS tenía controlada una tercera parte de Irak y la mitad de Siria. Se estaba convirtiendo en un enemigo monumental. Pues para combatir a ISIS se establece una especie de alianza no verbal, una alianza no expresa, una alianza implícita, donde van a combatir las milicias chiitas. Recuerden esta palabra porque esto es muy importante a lo largo de toda la plática, y son estas milicias que Irán funda y fondea, arma y entrena. Estas milicias chiitas combaten contra ISIS por tierra. ¿Y quién bombardea por aire? Estados Unidos. Y entonces ustedes veían el bombardeo de Estados Unidos contra ISIS y llegaban las milicias chiitas a combatirlo por tierra. Entonces, ojo, cuando Trump dice acabé con ISIS, hay que recordarle a Trump que efectivamente él acabó en la parte aérea con ISIS. Quien combate a ISIS en Siria son los kurdos y las fuerzas de Assad, y en Irak son las milicias chiitas aliadas de Irán, comandadas por Soleimani, el señor que mató hace 2 semanas. Trump empieza a imponer nuevas sanciones que le empiezan a pegar muy duro a Irán. Todos los contratos que había de empresas, todos los negocios que se estaban estableciendo con Irán se cancelan y la economía de Irán empieza a ir muy mal. Y esto pues, naturalmente genera presión. Vean esta gráfica económica para que puedan entender. Este es el crecimiento del PIB por año. Este será el efecto de las sanciones hacia 2012. Y este efecto es el que hizo renegociar a Irán para firmar el pacto en 2015. Una vez que se firme el pacto en 2015, vean el crecimiento económico de Irán. ¿Lo ven? Obviamente entran las inversiones, entra el flujo, Irán puede volver a vender petróleo, y esta parte es la parte más delicada para efectos de Israel, porque Irán se vuelve un verdadero tesoro con cantidad de dinero que obviamente había que contener. Una vez que Trump se sale del pacto nuclear, estamos ya en 2018, vean la caída del PIB en 2018 y 2019. Estamos hablando de una recesión económica de aproximadamente 9%. Pero chequen esta, la caída en ventas del petróleo de Irán. Hay un desplome total a partir de pues, la imposición de sanciones. Muy fácil, porque Estados Unidos te va a castigar si tú compras petróleo de Irán. Y muchos países que incluso antes de la fase previa de sanciones sí hacían negocios con Irán de petróleo, como China, ahora prefieren mejor no meterse con Estados Unidos, porque todo el mundo tiene sus propios problemas con Estados Unidos. Nadie se quiere enfrentar a Trump, es lo que está pasando en el mundo. Eso ayuda a explicar muchas cosas. Nadie quiere enfrentar a Trump. ¿Sabes qué? Irán, mira, mejor consigo mi petróleo por otro lado, y ese es el desplome que se puede observar. Y vean lo que le pasa a la moneda. Aquí está el abandono del pacto nuclear por parte de Estados Unidos. La moneda, que es el real, se desploma totalmente. Son solamente unos indicadores. Imagínense la vida en la calle, cómo está en Irán, la inflación crece, los negocios parados, cerrados, y esto empieza a ejercer mucha presión. Pero esto lo que va a implicar, hay que entender la parte interna de Irán. El presidente iraní, Hassan Rouhani, y el ministro exterior de Irán, Javad Zarif, eran los negociadores, eran los que presentaron al ayatollah un acuerdo negociado y le dijeron que iba a funcionar bien. Cuando Trump abandona el acuerdo, su posición se debilita y la posición que se fortalece es la de los duros. ¿Quiénes son los más duros en Irán? Las guardias revolucionarias, incluido Qasem Soleimani. Y dicen, señores, ustedes retírense, aquí ya tenemos que intervenir nosotros, porque Estados Unidos no entiende por las buenas. Estados Unidos, el único lenguaje que entiende es el lenguaje de la fuerza, y es hora de actuar. Entonces Irán va a actuar mediante 2 estrategias. La primera, empieza a abandonar, ya estamos en mayo del 2019, hace menos de un año, todo esto es hace menos de un año. Abandono paulatino y expreso de algunos de los puntos del pacto nuclear. O sea, no se sale totalmente, sino que escogen estrategia de, bueno, me permitían enriquecer uranio al 4%, solo para dar este dato técnico que me
entiendan, para hacer una bomba atómica se necesita enriquecer uranio al 90% de pureza. ¿Ok? A Irán solo se le permitía enriquecer uranio al 4%. Entonces Irán anuncia en mayo que va a empezar a enriquecer uranio ligeramente arriba del 4%, como entre el 5, el 6, el 7. ¿Esto qué significa? No voy a violar totalmente el pacto, pero estoy empezando despacito a violarlo. Si dentro de 2 meses los europeos no logran suavizar a Trump, voy a violarlo otro cachito. Y si siguen así, lo iré violando paulatinamente. Irán lleva 5 anuncios de violaciones al pacto. Además, hay un régimen de inspectores internacionales, invita a los inspectores y dice, miren cómo estoy enriqueciendo uranio al 6%, al 7%, para que lo puedan ver y lo puedan reportar. Y esto es una de las estrategias. La segunda estrategia es que empiece el acoso al tránsito de petróleo por parte del Golfo Pérsico. Déjenme explicarles, el Golfo Pérsico es el sitio por donde transita una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial. Entonces, cada buque petrolero que es detenido, obstaculizado en su paso, es un golpe al abasto petrolero del planeta. Entonces, lo que empieza a hacer Irán es una estrategia de baja intensidad. No son ataques frontales, no son ataques atribuidos, o sea, no significa que Irán dice, yo ataqué este barco, sino simplemente un buen día sale la noticia, 2 torpedos atacaron un buque petrolero. ¿Quién fue? Unos aliados de Irán en Yemen, son los Houthis, se atribuyen el ataque. Irán dice, yo no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces son ataques de baja intensidad que empiezan a golpear, hasta que Irán empieza literalmente a detener barcos en la zona petrolera y los lleva a Irán, y el asunto se empieza entonces a complicar. Esa y otras operaciones son planeadas y dirigidas por Qasem Soleimani. ¿Están entendiendo la importancia de este general? Todo esto que les estoy platicando es orquestado, planeado, dirigido por Soleimani. Aquí están los incidentes que se pueden observar, vean los barcos. En junio del 2019, Trump cancela un ataque que ya había ordenado. Los incidentes en el Golfo Pérsico aumentan, y entonces aumenta la presencia de tropas estadounidenses, de buques estadounidenses en la zona, y Estados Unidos está volando unos drones, y un día de junio Irán derriba un dron estadounidense. Se junta el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y dice, este ya es un ataque directo. Esto sí necesita respuesta, señor presidente Trump, tiene usted que responder. Y Trump dice, bueno, pues no hay de otra, ordena un ataque. Y ya estaban atacando a las guardias revolucionarias en Irán. 15 minutos antes del ataque, Trump se echa para atrás y lo cancela. Y esto manda un mensaje, porque si tú eres una superpotencia, no basta tener la máxima fuerza, tienes que mostrar la disposición al uso de la fuerza. Yo te voy a pegar, pero me echo para atrás. Entonces tú dices, híjole, este no quiere bronca, y si no quiere bronca, yo puedo dar un paso para adelante. Y este es el mensaje que manda Trump en junio. Los iraníes entienden que hay un margen de maniobra, que ellos pueden seguir acosando y pueden seguir atacando, y Trump al final no quiere una guerra. Ahora, ¿por qué Trump no quiere una guerra? Bueno, para esto hay que meterse un poco en política interna de Estados Unidos. La población, antes de la elección, la base de Trump no es una base que quiere una guerra, es una base aislacionista, se llama. En general, la población estadounidense está cansada de las guerras largas, costosas, que no ven un resultado claro, como la intervención militar en Afganistán, que lleva del 2001 a la fecha, la intervención en Irak, que duró del 2003 al 2011, y luego todavía hay tropas en Irak. La gente está cansada de eso. Si ustedes preguntan, 27%, solo 27% de la población en Estados Unidos considera que estas intervenciones hacen a su país más seguro, y 50% consideran que lo hacen más inseguro. 60% de estadounidenses se oponen al incremento de tropas. Entonces, cuando Trump se para con una audiencia y les dice, no somos los policías de Medio Oriente, no tenemos por qué estar peleando guerras en esa zona del mundo,
Se acabó, que se defiendan solitos. ¿Por qué nosotros qué ganamos? ¿Por qué tenemos que estar defendiendo a los países árabes? ¿Quiénes somos nosotros para estar peleando sus guerras? Cada quien sus guerras, mano. Nosotros tenemos las nuestras aquí, los narcos, el muro, eso es lo nuestro. Saca las tropas de Siria, la gente le aplaude. No quieren tropas en Afganistán, no quieren tropas en Siria, y Trump prometió a su base no tener una guerra. Entonces, si él promete, no va a haber guerra, y de pronto mete a su país en una guerra, se está metiendo en problemas con su propia base. El problema es que no nada más lo entiendo yo, esto lo entienden los iraníes. Entonces, leen el mensaje: Trump no quiere una guerra. Si Trump no quiere una guerra, yo puedo seguir adelante mediante esta estrategia de acoso. Irán encuentra un espacio para mantener escalando su presión. Y Estados Unidos dice: está bien, pero en 2019 se traza una línea roja. ¿Cuál es la línea roja? Si en cualquiera de estos ataques o en cualquiera de estos actos de sabotaje se toca una vida estadounidense, Estados Unidos responderá con fuerza. Lo dice Estados Unidos desde junio. Septiembre del 2019, Irán todavía da un paso mayor. Ataca instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Es un ataque de alta precisión, es un ejército de drones y misiles. Al principio, quienes se atribuyen el ataque son los Houthis. Los Houthis son los rebeldes de Yemen, son uno de estos grupos chiitas aliados de Irán. Y dicen los Houthis: fuimos nosotros, porque los Houthis ya habían atacado instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Pero cuando empieza a surgir la evidencia, cuando empieza a salir los datos del tamaño de ataque y la dimensión del ataque, esto no fueron los Houthis, de ninguna manera. Estos son los ataques principales. Vean, aquí está Yemen. Yemen está acá, los ataques están acá. Efectivamente, los Houthis habían atacado acá y acá y acá. Pero vean esto. Salen las fotografías. Esto solo lo hacen misiles de altísima precisión o drones bien teledirigidos. Y además, cuando se estudia la dirección, los misiles y drones llegaron desde la zona norte y Yemen está en el sur. Entonces, tuvo que haber venido de Irán, no hay otra, los satélites así lo indican. Y luego, cuando se estudian los pedazos, se estudian las fotografías, fue Irán. Irán dice: nosotros no fuimos, pero todo el mundo sabe que fue Irán. Y le dicen: señor Trump, usted ya mandó un mensaje de debilidad en junio. Usted canceló un ataque a 15 minutos de haberlo lanzado. Esto es una afrenta real a uno de sus grandes aliados. Usted no puede mandar el mensaje de que usted no va a defender a sus aliados. O sea, Arabia Saudita e Israel están prácticamente a la par como aliados estadounidenses. Mandar el mensaje de que usted no está detrás de sus aliados es muy delicado. Entonces usted tiene que atacar a Irán de regreso. Vea qué tipo de ataque, lance un ataque limitado, algo tiene que hacer. Si quiere hacerlo con drones, hágalo con drones, algo. ¿Qué contesta Trump? Nosotros no somos los policías de Medio Oriente. Pero vuelvo a decir, que se defiendan ellos. Discúlpenme, vamos a poner sanciones, más sanciones y más sanciones a Irán, pero no vamos a lanzar un ataque militar. Y nuevamente, Qasem Soleimani y las guardias revolucionarias leen el mensaje y dicen: este señor no se va a atrever a una guerra, ni siquiera si matamos estadounidenses. Ya no le creemos, no se va a lanzar a la guerra. Y es lo que sigue escalando medidas de desconocimiento de su compromiso del pacto, siguen estos incidentes de acoso, las milicias empiezan a lanzar misiles, las milicias chiitas pro-iraníes en Irak empiezan a lanzar misiles a las bases donde hay soldados estadounidenses en los alrededores como acoso. O sea, no le pegan directo a la base, pero pegan a 200 metros de la base, a 300 metros de la base. Suenan las alarmas, los soldados se tienen que meter a los refugios y empieza esta como una guerra psicológica. Y nuevamente Pompeo en diciembre, ya estamos en diciembre, hace unas pocas semanas, Pompeo, secretario de Estado estadounidense, se para y recuerda la línea roja. Cuidado, Irán, tocas a un estadounidense,
y vamos a responder con fuerza. No te equivoques, esa es la línea roja. La línea roja se cruza. Pero ¿qué es lo que sucedía? Aquí hay que entender el análisis. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ni las medidas de presión a Irán estaban relajando la postura de Irán. O sea, la idea de Trump al final del camino esa era la idea original de todo, sentar a Irán a renegociar el pacto nuclear. Por ahí va toda la estrategia. Pero no lo está logrando. Pero al mismo tiempo, Irán tampoco está pudiendo suavizar la postura de Trump, y todas estas medidas de acoso y las medidas de presión y su abandono del pacto nuclear no están suavizando a Trump. Entonces ni Trump se suaviza, ni los iraníes se suavizan. ¿Y esto qué significa? Que las dos partes siguen escalando sus medidas, una tras otra, para tratar de someter a la otra, o de sentar a la otra a negociar, o de doblegar a la contraparte. Y además de todo, Soleimani siente que puede seguir escalando la presión, porque pues ese es el mensaje que ya me dio. 27 de diciembre, aquí sí ya estamos hablando hace bien pocas semanas, hace poquito más de un mes, se cruza la línea roja. Las milicias chiitas, una específicamente que se llama Kataib Hezbollah, no es Hezbollah del Líbano, es otra que se llama igual, pero es iraquí, es una milicia iraquí chiita aliada de Irán, lanza misiles directamente contra una base, 30 misiles, contra una base estadounidense, una base iraquí que aloja soldados estadounidenses, y ahora sí mata a un contratista estadounidense, un contratista como es personal de seguridad estadounidense, y hiere a varios soldados estadounidenses. Ahora sí la línea roja se cruzó, Estados Unidos responde y ataca de regreso, pero no a Irán, sino que ataca de regreso a esta milicia y mata alrededor de 24 milicianos. Soleimani está dirigiendo toda esta operación. ¿Qué dice Soleimani? Ah, sí, pues ahí les voy. Y lanza una manifestación violenta en contra de la embajada estadounidense en Bagdad. Estamos hablando de Irak. Irrumpen en el complejo y Estados Unidos tiene que evacuar a su embajador y tiene que evacuar a los diplomáticos. Y aquí entra pues, el síndrome. En Benghazi, Libia, mataron al embajador estadounidense en 2011. Estaba Hillary Clinton como secretaria de Estado y fue muy criticada por no haber defendido al embajador lo suficiente. Antes de eso, no se nos olvide que en propio Teherán se invadió la embajada y se tomó como rehenes a los diplomáticos estadounidenses, se sitió a la embajada, etc. Entonces, ahí sí llegan y le presentan a Trump una serie de opciones. En enero 3, justo se da la oportunidad. Llegan reportes de la inteligencia israelí y llegan reportes de la inteligencia estadounidense y dicen Qasem Soleimani va a estar en el aeropuerto de Bagdad a tal hora y vamos a tener un margen de aproximadamente 6 minutos. Hay varias opciones. Podemos seguir respondiendo en contra de las milicias y seguir atacando y matando milicianos, o podemos irnos a la grande. Y Trump elige, para sorpresa de todos, y tenemos que decir que nos sorprende, porque se avienta a la grande. Entiendan de nuevo, matar a la segunda persona en importancia de Irán no es cosa menor. Pudo realmente desatar la guerra que Trump no quería, la guerra que su electorado no quería. Pudo haber ocurrido. Israel está pasando por una situación interna, de política interna complicada, va a una tercera elección, no está clarísimo que de esa tercera elección quién va a ganar, no se sabe exactamente quién vaya a ganar, y pues están en una zona que está complicándose. Ahora, dentro de las fortalezas que tiene la postura israelí en la región está que Israel no está solo. Quizá por primera vez en la historia, Israel tiene una muy clara confluencia de intereses con una gran cantidad de países árabes. Nunca habíamos visto la cooperación que está habiendo, por ejemplo, entre Israel y Egipto. Esto ya va más allá de un pacto de paz, estamos hablando de una alianza estratégica, energética y déjenme comentarles algo, militar.
¿Ustedes sabían que Israel está bombardeando posiciones de ISIS en el Sinai a petición de Egipto? Israel está colaborando con las fuerzas egipcias en contra de los yihadistas y en contra de los militantes, está contribuyendo en este momento con la economía egipcia, y Egipto está contribuyendo con la economía israelí, traen una alianza muy importante. No es casualidad que Egipto está ayudando a Israel a detener las escaladas en Gaza cada vez que sucede o cada vez que es posible. Tienen ahí la influencia, número uno. Número dos, Israel está manteniendo una relación bastante positiva, no abierta, pero bastante positiva como nunca con Arabia Saudita y con los aliados de Arabia Saudita, con los países del Golfo. Fue muy impresionante ver al ministro exterior de Emiratos Árabes Unidos básicamente echándole aplausos al plan de Trump, cuando uno diría que los países árabes iban a tener una postura unificada en contra de, cuando en realidad varios países árabes apoyan, en parte por las acciones de Trump, no se quieren enfrentar con Trump, pero en parte también porque tienen esta confluencia de intereses. Todos en la zona están viendo con mucho temor este incremento de influencia de Irán en toda la región, y entonces los países árabes quieren contener Irán. Si es Israel el que está bombardeando Irán, maravilloso para los países árabes, qué bueno, ¿no? Pero ahí es donde Israel puede armar un frente diplomático y contrarrestar todo lo que está sucediendo con Irán. Ahora, sí hay que decir aquí que todo lo que estoy diciendo en este momento parte de un momento clave. Si ustedes lo vieron, el momento clave es el abandono por parte de Estados Unidos de un acuerdo nuclear. Es indispensable entender que una escalada mayor va a generar un tamaño de conflicto que nunca hemos visto en la zona. No pensemos como los kamikazes de que Israel puede bombardear el proyecto nuclear iraní y acabar con él en 3 patadas. Irán no es Irak. El proyecto nuclear iraní es muy avanzado. Irán es un país muy grande. Una buena parte del proyecto nuclear está bajo tierra y se necesitarían bombas muy especializadas. En 2011 se estimaba, 2010-2011, se estimaba que si Israel hubiese atacado a Irán en ese momento, lo más que hubiese destruido era el 25% del proyecto iraní. ¿Por qué creen que no lo hizo? No lo hizo porque no iban a terminar con el proyecto nuclear iraní, y porque entonces la respuesta de Irán iba a venir muy fuerte, desde Irán, desde el Líbano con Hezbollah y desde Gaza con Hamas. Entonces Israel recibiría misiles de 3 frentes directos, varios de ellos misiles de precisión, que no son los cohetes Qassam o las Katyushas de Hamas o de la Yihad Islámica, sino que son misiles de precisión. Ustedes vieron el nivel de precisión que pueden tener los drones y los misiles iraníes, no solamente atacando a las ciudades israelíes, sino atacando infraestructura crítica. Irán demostró con su ataque de septiembre contra Arabia Saudita que podría destruir instalaciones eléctricas en Israel, podría destruir instalaciones petroleras, podría destruir infraestructura que es importante para que la economía de Israel sobreviva. Entonces no creamos que esta idea de vamos a bombardear el proyecto nuclear iraní va a traer repercusiones positivas para la región. Sí estaríamos hablando de un conflicto muy complicado y no sabemos hasta dónde realmente se podría escalar una situación como esa. Ya había un pacto nuclear con muchas deficiencias, pero existía el pacto nuclear que por lo menos había restringido o postergado el problema, si quieren ustedes. En este punto, Irán está ya decidido a incrementar su producción de uranio enriquecido. Ese es el punto en el que estamos, a diferencia de hace 2 años, donde lo tenía totalmente parado. Hoy, Irán ya está enriqueciendo uranio. No sabemos si eso significa que se arme la bomba, no significa enriquecer uranio es un paso, armar una bomba atómica es otro, y ojo, también. Irán no cuenta todavía con la tecnología para montar la bomba en un misil y que este misil sea capaz de llegar a su destino y explotar. Pero está a pocos pasos de hacerlo. Entonces, si no se detiene esta espiral, sí se puede llegar peligrosamente a ello, aunque Trump aplauda o aunque Netanyahu aplauda.
es una situación delicada que sí se tendría que detener. No estoy hablando desde la postura política de un opositor de Netanyahu, sino más bien de una postura de la comunidad de inteligencia y de la comunidad militar del propio Israel. Se pueden ver, por ejemplo, los estudios del Instituto de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, que es un instituto formado por exmilitares. Los militares más importantes que ha tenido Israel lo forman, además de académicos y expertos en esta materia, y los reportes que sacan y recomendaciones van mucho en este sentido, mucho en el sentido de cuidado. O sea, no nos confiemos porque no hemos visto una guerra con esas dimensiones. Hezbollah, por ejemplo, tiene muchísimos, miles de más misiles que los que tenía en 2006, y ya en 2006 generó un importante daño. Pero la cantidad de misiles y la precisión de los misiles que tiene hoy y el alcance de los misiles es mucho más fuerte. Entonces, si hay que ir a la guerra, pues tendremos que ir a la guerra y sucederá. Pero no crean que va a ser de daño nulo, o no crean que va a ser como una de las escaladas con Hamas. Estamos hablando de niveles superiores que habría que tratar de evitar. Y para tratar de evitarlo, a quien hay que fortalecer en Irán es a las posturas más moderadas, no a las más fuertes. Lo que se hizo en este punto fue matar al más duro de los duros. Y naturalmente tendrán las respuestas, hay que esperarlas. Vamos a ver hacia dónde camina la situación. Hasta aquí lo dejo yo. Agradezco mucho la intervención.